¿Qué hago con mi ahorro mensual y si me llegan unos ingresos extra? ¿Lo invierto o amortizo la hipoteca? Vamos a ver qué opción es la mejor para ti. Tanto si tienes una hipoteca en la actualidad o vas a tenerla en un futuro, se te presentará esta disyuntiva. Por un lado, si se amortiza la hipoteca, se reduce la cantidad de deuda y se pagan menos intereses. Y por el otro, si se invierte, se puede conseguir una rentabilidad bastante atractiva. Antes de irnos a las 7 claves, vamos a entender el sistema de amortización francés, que es el sistema de pago de intereses que actúa en la hipoteca. En una hipoteca hay dos componentes, el monto principal y los intereses. En este sistema de amortización francés que sigue en la hipoteca, la mayor parte de las primeras cuotas son intereses y muy poquito del monto principal. Conforme pasan los años, conforme se van sucediendo las cuotas, este balance se va equilibrando, vas pagando menos intereses y más cantidad del monto final. Y al final de la hipoteca lo que tendrás será la mayor parte monto principal y pagarás muy poquito intereses. Vamos a verlo con un ejemplo que se entiende mucho mejor. Una hipoteca de 300.000 euros al 3% durante 30 años. La cuota mensual sería de 1.264 euros. En la cuota del primer mes pagaría 514 euros de principal, es decir, de monto principal que debes, y 750 euros de intereses. Como vemos, los intereses superan al monto principal. En la cuota del segundo mes ya podemos ver cómo se va balanceando ligeramente. Ahora pagaría 516 euros de principal frente a los 514 de la primera cuota y 748 euros de intereses, es decir, esos intereses han bajado ligeramente y el monto principal ha subido ligeramente. Si nos vamos a una cuota que esté aproximadamente en la mitad del periodo del pago de la hipoteca, por ejemplo, el primer mes del 15º año, estaríamos ahora en 807 euros de pago principal, del monto principal, y 457 euros de intereses. Como vemos, ya se está balanceando y ahora se paga bastante más de principal que de intereses. Y finalmente, ya en la cuota final, la mayoría es monto principal, de intereses serían unos pocos euros. Bien, una vez tenga esto claro, ya podemos irnos a las 7 claves que decidirán si es mejor para ti amortizar o invertir. Si estos años atrás has logrado conseguir una hipoteca a un tipo del 1%, 1 y pico por ciento, tiene algo muy valioso, que es una financiación muy grande, bueno, dependiendo de cuánto haya sido la cantidad que hayas pedido de la hipoteca, pero generalmente suelen ser cantidades grandes, a un tipo muy bajo, es decir, tiene una posición muy ventajosa. Salvo que sea un inversor ultra conservador o que invierta en productos muy malos, como pueden ser los PIEs que ofrecen por el mercado, que son la mayoría comisiones, o los fondos que ofrece la banca tradicional, es difícil que no te salga mejor la opción de invertir. Pero como veremos más adelante, la fiscalidad puede hacer que esto cambie. Me queda poca hipoteca, ¿lo pago ya todo y me la quito de encima? Pues bien, esta es una pregunta que le vendrá a mucha gente, pero precisamente es lo peor que puede hacer. Como hemos hablado antes en el sistema de amortización francés, al principio pagas la mayoría de intereses, luego al final, en las últimas cuotas, la mayoría de lo que paga va destinado al monto principal y de intereses un pequeño porcentaje. Esto hace que cuanto antes amortices, mejor, más intereses te va a quitar. Si te quedan muchos años, aquí hay que hacer una comparación justa. Por una parte, si amortizas te va a quitar más intereses, pero es verdad que invirtiendo puedes dejar que actúe el interés compuesto y aumente todavía más ese patrimonio invertido. Pero si te quedan pocos años, aquí la balanza se decanta claramente por la inversión. Debido a que te quitarás pocos intereses es cuando menos merece la pena amortizar. Otra clave que se nos tiene que quedar grabada y es que amortizar no pasa por Hacienda. Esto es un claro punto a favor de amortizar. Cuando tienes cierta cantidad de dinero, un ingreso extra, un ahorro, si ese dinero lo destina a la amortización, no va a pagar impuestos. Si lo destina a la inversión, esos retornos de la inversión sí pagan impuestos. Debido a este punto, teóricamente, si los tipos de interés de la hipoteca y la rentabilidad, el retorno que obtendríamos invirtiendo fuesen lo mismo, por esta diferencia, por pasar por Hacienda, esto hace que saliese a favor de la amortización. Cuarta clave y una de las más importantes sin duda, y es que si firmaste la hipoteca antes de 2013, estás de enhorabuena. Y es que hay una reducción fiscal por la cual si firmaste la hipoteca antes de 2013 te puedes desgravar hasta 9.040 euros al año. Y estos 9.040 euros se hacen por cada persona que esté en el crédito hipotecario. Si estáis tu pareja y tú, cada uno se podrá desgravar esta cantidad. Hemos dicho que era del 15%, así que 9.040 por 0,15 nos da una cantidad de 1.356 euros que nos vamos a ahorrar en impuestos.
Y fíjate qué interesante, porque tenemos un escenario donde tenemos cierta cantidad de dinero que no sabemos si invertir o amortizar la hipoteca. Si invertimos y lo hacemos en renta variable, tenemos cierta incertidumbre de no saber qué retorno vamos a tener. Pero en este escenario de hipoteca firmada antes de 2013, la rentabilidad la conocemos. ¿Por qué? Pues porque este dinero destinado a amortizar, siempre que no se pase del límite, tendría una rentabilidad del 15% que nos estamos desgravando más el tipo de interés de la hipoteca que nos vamos a ahorrar en intereses. Es decir, que si tuviésemos una hipoteca a un 3%, por ejemplo, sumamos este 15% de desgravación, nos daría una rentabilidad del 18%, bastante difícil de superar en el mercado. La quinta clave va a favor de la inversión y es ¿qué ocurre si pasa un cisne negro? Es decir, un evento que tiene baja probabilidad de suceder pero que es muy negativo. Hay que tener cuidado con amortizar más dinero del debido. Al final, cuando tú inviertes, es un dinero que lo tienes ahí y que se puede liquidar en caso de necesidad. En cambio, el dinero que tú entregas a la hipoteca, que amortices, es dinero, por así decirlo, que ya no tiene acceso. Si vienen malos tiempos, pérdida de empleo, un divorcio o cualquier evento negativo, siempre va a poder tirar del dinero que tiene invertido. En cambio, si ese dinero lo ha utilizado para amortizar, sí tienes menos deuda, pero no es dinero que puedas liquidar y utilizar. El sexto punto es que tengas cuidado con las penalizaciones por amortización anticipada. Los bancos no son tontos y quieren hacer negocio contigo, así que puede que hayan incluido alguna cláusula de penalización por amortización anticipada. Estudia tu caso particular, mira la letra pequeña a ver si tiene alguna de estas cláusulas, porque puede hacer que descartes por completo la opción de amortización. Y vamos ya con la última clave, que puede que sea la más importante de todas. Aquí no vamos a hablar de matemáticas, de rentabilidades, sino más bien de psicología. Y es que existe, especialmente en España, una gran aversión a la deuda. Esto hace que la gente quiera pagar la hipoteca cuanto antes, cuando quizás la mejor opción desde un punto de vista de maximizar el patrimonio sea invertir. Una hipoteca no tiene que verse como un gran lastre, como una gran carga. Al contrario, si se ha conseguido un tipo bajo, es decir, una financiación barata, lo que está haciendo es permitiéndote utilizar ese otro dinero que te sobra para invertir y para construir tu patrimonio. Si este vídeo te ha ayudado, te ha aportado alguna idea interesante en este debate, en esta decisión entre amortizar o invertir, te agradecería que te suscribieses y que dejases un like. Nos vemos en el siguiente vídeo.